Mi nombre es Denise Aguilar y el día de hoy vamos a ver el tema 7. Vamos a comenzar con este tema 7 que se llama Vivir en el Espíritu para ser restauradas. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias y te suplicamos misericordia para que tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Quites toda soberbia y nos ayudes, Padre Celestial, a poder entender tu palabra, a quitar esa justificación de nosotras y que sean nuestros ojos abiertos para poder entender lo que es el pecado, lo que hace el pecado a mi vida y así pueda despojarme de eso que también destruyó mi vida y mi matrimonio. Hoy te damos gracias por estar aquí, que sea cada versículo de tu palabra enseñándonos, Padre Celestial. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar con esta enseñanza que habla de que nosotras como hijas de Dios tenemos que aprender a vivir en el Espíritu para poder agradar a Dios y eso nos va a poder llevar a una restauración total de nuestra vida. Nosotros debemos entender que el pecado dañó mi vida porque era soberbia, porque era gritona, contenciosa, manipuladora. Entonces, ese pecado destruyó mi matrimonio, al igual que el pecado de otros va dañando, destruyendo a las personas. Pero aquí nos vamos a enfocar en nosotros, que si nosotros podemos cambiar esa vida de vivir en la carne y cambiar a vivir en el Espíritu, Dios nos dará una restauración primero personal y luego descenderá esa restauración a mi familia y matrimonio. Vamos a empezar a ver Romanos 8:1 y nos dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y este versículo nos dice que cuando las personas andan en el Espíritu, no hay que temer, no hay condenación, no se está realizando una siembra de mal, sino que se está sembrando bien, bendición. Y dice la palabra de Dios que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esta parte suena hermosa. Realmente el decir, si soy hija de Dios, no tendré ningún pesar. Pero mira, vamos a leer la escritura completa de Romanos 8, del 1 al 12, del 8, Romanos 8, del 1 al 6. Y dice así su palabra. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y este versículo nos debe de llenar de mucha esperanza, porque nosotros sabemos que hay esperanza, que no hay condenación para nosotros cuando empezamos a vivir conforme al Espíritu, porque dice la palabra de Dios que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, siempre y cuando vivamos conforme al Espíritu. Yo no puedo esperar las bendiciones de Dios si yo no ando conforme a su palabra, porque dice Dios, si tú andas conforme a mis mandamientos, mi bendición va a bajar. Y no es como una condicionante que Dios diga,
obedéceme. No, sino que Dios nos deja una vida que nos va a llevar al bien. O sea, si yo obedezco, ¿cómo debo ser como una esposa? ¿Cómo debo ser como ciudadana? ¿Cómo debo ser como madre? Pues obviamente voy a recibir bendición. Entonces tengo que empezar a andar conforme al Espíritu. Y en el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Y qué sería ocuparnos de la carne? Ocuparnos de la carne es pensar solamente en mí, cultivar la soberbia, cultivar las teorías que en el mundo se escuchan como ahorita las situaciones feministas, ¿no? Donde dicen, no, tú no te debes de dejar. Y entonces empezamos a ver mucha red social y entonces empiezan a salirnos artículos en donde se nos habla de que la mujer no tiene que obedecer al esposo, que la mujer puede mandarse a sí misma y que nadie más la puede mandar, que la mujer es libre de hacer lo que quiere. Y entonces nos empezamos a ocupar de las cosas de la carne. Tú podrás decir que soy exagerada, pero es hasta el ver una serie en donde se habla de infidelidad, en donde se habla de narcotráfico, en donde se habla de que si soy una mujer que manipula a los hombres me va a ir bien. Si yo empiezo a ver todo eso, mi mente se va a llenar de todas esas cosas y mi mente va a tener una lucha contra lo que he escuchado de la palabra de Dios y contra lo que yo estoy escuchando del mundo. Tan es así que cuando tú llegas a este proceso, se te dificulta discernir entre que si Dios quiere restaurar tu matrimonio o que si no es la voluntad de Él restaurar tu matrimonio. Y entonces empieza toda esa lucha y es justamente porque te estás llenando y ocupando de la carne. Y aquí dice muy claro que el ocuparse de la carne es muerte, pero cuando tú te ocupas del Espíritu, vas a tener vida y paz. En la palabra de Dios también se nos dice que cuando nosotras somos obedientes a Dios, vivimos sin temer ningún daño. Podemos confiar plenamente en que soy su hija y en que yo no tengo que sufrir consecuencias porque ya no estoy haciendo malas siembras. Y mira, nosotros debemos entender que si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, entonces nos ocupamos de las cosas del Espíritu y eso va a traer vida y paz. Y aquí viene algo muy importante. La forma de pensar determina qué se encuentra en mi carne o si ya ando en el Espíritu. ¿Qué pasaría si yo me ocupo, en vez de ocuparme de series, telenovelas, malos pensamientos, estar en el chisme, en la murmuración, en la crítica, en la soberbia, en pensar solo en mí? ¿Qué pasaría si yo, en vez de ocuparme de mi carne, me ocupo en el Espíritu? Pues empezaría a haber vida en mí. Y dice la palabra de Dios que cuando Él nos viene a dar vida, nos la da en abundancia. Y eso trae paz. Pero si yo me ocupo de la carne, va a haber una separación mía con Dios. Y cuando yo estoy separada, cuando el pecado me domina, yo no puedo estar cerca de Dios. Y entonces ahí viene la separación mía de Dios. Yo me separo de Dios. Yo soy una persona desobediente, no puedo estar cerca de Dios y empieza a haber una barrera. Mis ojos espirituales, mis oídos empiezan a cerrar al entendimiento y entonces viene esa muerte espiritual, viene ese cansancio. Yo aquí te puedo decir que si tú en el proceso te has sentido cansada, es porque te empiezas a ocupar de las cosas de la carne. Porque cuando la palabra de Dios nos dice que nos ocupamos del Espíritu, hay paz. Y entonces, ¿cómo es que estamos con tanta tribulación que no podemos porque el esposo nos dejó, porque el esposo no quiere regresar con nosotras? Estamos en una tribulación, pero es porque no me estoy ocupando de las cosas del Espíritu.
Y nosotros, dice la palabra de Dios en Deuteronomio, que nosotros debemos elegir la bendición. Y cuando Dios nos dice que elijamos la bendición, nos está diciendo que elijamos obedecer los mandamientos, estatutos, decretos, principios, leyes que vienen en la palabra de Dios. Y que realmente en algún momento, como van en contra de lo que nos dice el mundo, pues me duele. Y como que digo, ay no, es que eso está muy exagerado. Y entonces me cuesta trabajo vivir conforme al Espíritu. Para ello, para que nosotros podamos elegir la bendición, elegir vivir una vida de obediencia, nosotros debemos mortificar nuestra carne. Nosotros debemos abatir nuestro pecado. Pero entendemos que no lo vamos a hacer nosotros con nuestras propias fuerzas. Lo vamos a hacer fortalecidas en Dios, ya que dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La vida en Cristo es un constante batallar contra el pecado. Tú has escuchado que nosotros vivimos en una guerra espiritual y a veces confundimos la guerra espiritual con ponernos a gritarle a demonios o con ponernos a hacer declaraciones que dicen, yo desato a mi esposo, yo ato a mi esposo, no sé cuántas cosas se digan. Y entonces pensamos que la guerra espiritual es una serie de declaraciones y decretos de lo que yo quiero, ¿no? Así de yo quiero que a mi esposo le pase esto, yo quiero que mi esposo esté a mis pies y entonces hacemos una serie de cosas. Yo quiero que mi esposo venga bien santo para que yo pueda seguir siendo como soy y mi esposo me aguante, me tolere y no se vuelva a ir. Y entonces eso es mi carne. Pero no, la lucha espiritual, nuestra batalla espiritual, nuestra guerra espiritual es contra el pecado. La verdadera guerra espiritual que tenemos es vencernos a nosotros mismos, vencer esta carne, vencer nuestra naturaleza caída. Y cuando nosotros estamos débiles, es decir, que no nos hemos alimentado de la palabra, más nos vamos a sentir atacados. Por eso nosotros nos debemos de llenar de la palabra. Nosotros debemos venir y descansar en Dios. Y vamos a ver cómo vamos a tratar al pecado, porque nosotras cuando llegamos a este proceso se nos enseñó que nosotros estamos aquí por un propósito más allá de que nuestro matrimonio se restaure. Nosotros estamos aquí para poder ser verdaderos hijos de Dios y eso conlleva el tener una lucha contra el pecado. Entonces nosotros debemos destruir todo el pecado. Porque recuerda que el pecado destruyó tu matrimonio. Si tú no le haces la guerra a lo que destruyó tu matrimonio, el esposo va a poder regresar, pero tú vas a seguir de contenciosa y vas a volver a echar a perder ese matrimonio. Entonces debemos atacar la raíz de lo que nos daña y la raíz de lo que nos daña, nos quebranta, nos lleva a vivir una vida triste, con enfermedades, sin fe, sin esperanza, pues es el pecado. No tienes lucha contra otra cosa que contra el pecado que mora en ti. Y bueno, nosotros debemos de destruir todo pecado y no debemos consentir ni una pizca de pecado en nuestra vida. Nosotros podemos ver entonces que debemos empezar esta lucha contra el pecado. ¿Y cómo vamos a tratar el pecado? En la palabra de Dios se nos da una enseñanza en donde una nación representa el pecado y esta nación se llama Amalek. Entonces nosotros lo que debemos hacer es vencer a Amalek, ya que Amalek representa el poder de la carne en los hijos de Dios. Por eso el profeta Samuel le dijo a Saúl que matara todo. Le dijo, destruye todo, no vas a consentir nada. La orden en ese momento era destruir todo. Pero Saúl, en ese momento era el rey Saúl, él tenía que ir a una batalla, pelear contra Amalek, pelear y entonces no dejar nada y no tomar nada. Pero Saúl dijo, ay no, ¿cómo voy a matar todo? No,
hay que dejar algunas cosas que sí sirven. Y entonces él dejó algunas cosas. Para nosotros, hoy en la actualidad, esto significa que nosotros dejamos pecados sin destruir, como por ejemplo, ay, qué exageradas son, ¿no? ¿Por qué voy a dejar de fumar? No, yo voy a seguir fumando. Y entonces, ahí yo estoy consintiendo el pecado. Que tú dirás, es que eso nada tiene que ver con mi restauración personal y matrimonial, pero por supuesto que tiene que ver con tu restauración primeramente personal y que dará como resultado una restauración matrimonial. Pero tú sigues diciendo, no, no pasa nada si yo me echo un cigarrito, si yo me tomo una cerveza, no pasa nada si yo me tomo unas fotos bien sexy y coqueteo con alguien y la pongo en mi foto de perfil y pues es que a lo mejor mi esposo ya no vuelve y entonces yo tengo que ver quién más me quiera, ¿no? Porque necesito recibir halagos. Y entonces empiezo a consentir una serie de cosas, pequeños robos. Ay, no pasa nada. Si yo hoy robo, si yo no devuelvo el cambio que me dieron mal, no pasa nada. Si yo empiezo a descuidar mi tiempo de oración con Dios, ay, pues no pasa nada. Yo no soy una santurrona, ¿por qué voy a estar pegada a la palabra de Dios? No, yo necesito sentarme a ver una serie porque necesito distracción, porque este proceso es bien pesado y yo necesito distracción. Y empiezo a consentir, ay no, yo voy a una fiesta donde sé que a mi esposo le molesta que hay hombres, pero yo voy, no me importa, yo no estoy haciendo nada mal. Y entonces empiezo a consentir un montón de cosas, envidias, celos, contiendas, empiezo a mentir, empiezo a justificarme y eso es consentir el pecado. Estás haciendo lo mismo que hizo Saúl, que no destruyó todo, que dejó cosas porque pensaban que servían. Nosotras también dejamos cosas que pensamos que nos sirven. Entonces, por eso Saúl fue quitado del reino, porque desobedeció y consintió el pecado. Y muchas ocasiones nosotras al consentir el pecado no se nos está quitando un reino, pero se nos está quitando tiempo importante para restaurar, tiempo que ya podríamos estar restauradas, pero luego nos preguntamos, ¿por qué no estoy restaurada? Y entonces tenemos que ir a revisar nuestro corazón y ver todavía lo que hace falta sacar. Hay una parte muy importante que nosotros debemos entender. ¿Quiénes eran estos amalecitas? El pueblo del cual se dejaron cosas porque Saúl dijo, no, es que esto sí sirve. ¿Quiénes eran los amalecitas? Los amalecitas eran un pueblo perverso y eran un pueblo que atacaban por detrás a los más débiles. Su estrategia era atacar a los más débiles. Y cuando nosotros entendemos esta escritura en lo espiritual, podemos entender que estos amalecitas representan el pecado y que hoy en día el pecado sigue operando de esa manera. El pecado va a atacar a los más débiles, a quienes no se alimentan de la palabra de Dios, a los que no andan conforme al Espíritu. Y entonces dicen, ay, mira, ella está que en un proceso de restauración, pero mira, ni lee la palabra. Entonces vamos a revolcarla con todo lo que podamos y entonces viene el pecado a cobrarse. ¿Y quién cobra eso? Pues Satanás. Satanás agarra todos los argumentos que tiene y dice, mira, según es hija tuya y sigue fumando, sigue yendo a fiestas, no ora, ni siquiera sabe que tú la puedes restaurar. Y ahí se para el acusador a burlarse de nosotras. Y realmente pareciera de risa o pareciera que tú dices, ay, ¿cómo puede ser? Pero si tú vas a la escritura te vas a dar cuenta que Satanás así es como se presenta ante Dios como un acusador y sobre todo pide permiso y como hay pecado, él puede hacer estragos en nosotras. Mientras consintamos el pecado, Satanás puede hacer estragos, debilitándonos más y más, como en esos tiempos. Y otro punto importante aquí a resaltar es regresar a Éxodo cuando Moisés tenía que librar una batalla contra Amalec. Moisés tenía las manos arriba con piedras, sí, tenía las manos arriba con 2 piedras, pero cuando él se cansaba,
él bajaba sus manos y los israelitas perdían. Por eso Josué y Hur le sostenían las manos a Moisés y ganaron la batalla. Entonces, aquí podemos ver que ellos ganaron, el pueblo de Israel alguna vez ganó la batalla contra Amalek con el pecado, y aquí encontramos que cuando nosotras oramos es como si levantáramos las manos. Cuando nosotras leemos la palabra es como estar levantando las manos. Pero cuando nosotros bajamos la guardia en estar leyendo, orando conforme a su palabra, meditando en la palabra, es como bajar los brazos. Y delante de Dios, cuando nosotros elevamos una oración limpia conforme a su voluntad, nosotros somos sostenidos. Y también, obviamente, esto representa que la oración nos sustenta unos a otros, como en el tiempo de Moisés. Y lo que sostiene para ganar las batallas es la lectura de la palabra, la oración y el ayuno. Tú no vas a poder vencer si no vives en estas tres dimensiones: oración, lectura y ayuno. Y aquí vas a poder encontrar cómo es. Si ya recorriste todos los videos, vas a encontrar ese orden y vas a decir, por eso es que es importante orar como Daniel, por eso es importante orar como Esdras, ayunar como el pueblo de Nínive, por eso es importante cómo Jesús nos enseñó a orar. Entonces, tú ve a revisar esos videos para que sepas entonces por qué es tan importante mantenernos con ayuno, oración y lectura de la palabra. Y sabrás que esto es la guerra espiritual. Sabrás que tú ya iniciaste la guerra al estar con estas armas. Vamos a revisar en Deuteronomio Deuteronomio capítulo 25, 17 al 19. Y dice así la palabra de Dios: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No lo olvides. Y aquí habla, yo siempre te digo esto, que pongas tu nombre en la escritura y digas, acuérdate, yo por ejemplo, acuérdate, Denise, de lo que hizo el pecado contigo en tu vida. Cuando todavía estaba en Egipto en el pecado y salió al encuentro y me desbarató y desbarató mi familia. Cuando yo estaba cansado, cuando no conocíamos la palabra de Dios, cuando no leíamos la palabra de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de tus enemigos, ¿cuándo Dios nos va a dar descanso de nuestros enemigos? Si mi enemigo es el pecado, entonces, ¿cuándo me va a dar descanso Dios de mi enemigo? Cuando yo deje el pecado. Entonces voy a tener descanso para mi alma. Y entonces, dice la palabra de Dios, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria del pecado de debajo del cielo. No lo olvides. Mira qué hermosa la palabra de Dios. A mí me estremece escuchar cómo Dios nos habla tan claro, cómo nos dice, deja el pecado. Y mira, en nosotros no debemos consentir ningún tipo de pecado, ya que el pecado nos puede desbaratar. Entonces nosotros debemos ayunar, orar y estudiar la palabra. Y así no nos debilitaremos, porque si nos debilitamos, la carne, el pecado, nos va a apuñalar, nos va a salir al encuentro y nos va a atacar por donde menos pensamos. Y mira, en Números 24:20 dice: y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y aquí habla de que Amalek
el pecado, lo que representa el pecado en nuestra vida, debe desaparecer. Por lo que nosotros debemos obedecer totalmente a Dios. Si Dios dice quédate quieta, es quédate quieta. Si Dios dice deja de meterte en el camino de tu cónyuge, es deja de meterte en el camino de tu cónyuge. Si Dios dice deja la soberbia, es dejar la soberbia. Debemos de ser radicales en este punto. Si Dios dice sé una mujer suave y apacible, tienes que ser una mujer suave y apacible. Pero si tú consientes la soberbia en tu vida, vas a acabar apuñalada por el pecado. Y bueno, acuérdate que dice la palabra de Dios que obedecer es mejor que cualquier sacrificio y que desobedecer es igual al pecado de adivinación. Entonces, si nosotros no obedecemos a Dios, Dios nos va a desechar como desechó a Saúl, porque el pecado abre puertas a que los espíritus tomen legalidades sobre nuestra vida y que entonces esta lucha se vuelva cada vez más y más difícil. Satanás ataca en nuestra debilidad. A Jesús vino a atacarlo después de 40 días, pero Satanás no contaba que Jesús solamente estaba debilitado en la carne y que eso era lo más importante. Eso representa que Jesús debilitó la carne, pero Satanás no contaba con que el espíritu estaba vivificado. Y entonces Satanás tuvo que huir, tuvo que quedar avergonzado. Y entonces Jesús es lo que nos vino a enseñar, que de nosotros debemos debilitar la carne. Y la carne, cuando se haga pequeñita, entonces surge el espíritu. Y Jesús nos enseña. Jesús vino a hacerse hombre para enseñarnos cuál era esa situación de hacer morir ese pecado. Entonces, la carne solo puede vencerse por el Espíritu Santo que nosotras dejamos morar en nosotras mismas. En Romanos 8, del 12 al 13 dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, como muchas de nosotras hemos estado muertas espiritualmente, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y yo creo que en este momento es lo que queremos, alcanzar vida y vida en abundancia. Entonces nosotros no debemos consentir a la carne, nosotros debemos matar la carne, nosotros debemos matar a Acán, que era con el que el rey Saúl peleaba. Moisés peleaba contra Amalec, el rey Saúl peleaba contra Acán. Entonces nosotros también debemos de hacer morir las cosas de la carne. En Colosenses 3, del 4 al 5 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y entonces aquí habla de que hay una vida antigua y hay una vida nueva. Y creo que cuando llegaste a este proceso y te haces llamar hija de Dios, tienes que saber que iniciaste un parteaguas. Y entonces nosotros debemos haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Porque la avaricia es el amor al dinero, entonces ahí caemos en una idolatría. Y dentro de nosotros debemos entender que hay dos, uno bueno y uno malo, la carne y el espíritu. A quien tú más alimentes es al que dominará. Por eso nosotros debemos fortalecernos con la armadura de Dios. Nos debemos ocupar de las cosas del Espíritu. Debemos buscar a Dios con oración, ayuno y lectura de su palabra. Nuestro interior se renueva cada día. En 2 de Corintios 4 al 16 dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Y eso es lo que podemos entender, que nosotras a veces nos debilitamos físicamente, pero si dentro de nosotros hay paz, es porque nosotros nos estamos renovando día a día en el Espíritu. En Romanos 8:11 nos dice, y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y entonces dice que es el Espíritu Santo quien nos va a vivificar. Y en Mateo dice que mortifiquemos la carne, que si nuestro ojo es ocasión de caer, nosotros debemos no sacárnoslo en la carne, sino hacerlo morir con lo espiritual, matarlo, o sea, matar la carne, matar los deseos pecaminosos. Y mira, vamos a ver algunos pasos para poder hacer morir a la carne. Ya te dije, esto tiene que ser con ayuno, oración y lectura de la palabra, pero vamos a ver 3 pasos. Y el primero es abstenerse de los deseos de la carne. En primera de Pedro 2, del 11 al 12, nos dice que nosotros debemos ser muy obedientes y mira cómo nos invita. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y aquí habla de que si tú eres hijo de Dios, porque dice la palabra de Dios que no por obras vamos a ser salvos, pero nuestras obras van a dar evidencia de que somos hijos de Dios y que andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. En segundo lugar, dice que nosotros debemos abstenernos de los deseos de la carne. Nos tenemos que revestir de los deseos nos debemos de revestir del nuevo hombre. Y mira, Romanos 13, 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Y qué es proveer para los deseos de la carne? Bueno, pues que yo estoy a lo mejor en un proceso de restauración, pero me dicen, que yo debo ser obediente, que yo debo ser sumisa, que yo debo ser suave, que yo debo ser sabia, que me debo de contener de estar buscando y peleando con mi esposo. Pero yo digo, no, no quiero. Y en vez de venir a la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios quiere de mí, yo me pongo a ver series, me pongo a ver, me pongo a escuchar canciones que hablan de desamor y me voy a tomar con mis amigas. Y entonces yo empiezo a proveer para los deseos de mi carne. Y alguien ya vino a decirme, no, tú eres muy bonita, tú no mereces sufrir. Arréglate, ven, mira, ponte sexy, que aquí vas a encontrar, vas a ir a ver a muchos hombres y más hombres sí te merecen. Y entonces tú empiezas con coquetería. Empiezas con situaciones que desagradan a Dios. Entonces tú estás proveyendo para las cosas de la carne. Y tú podrás decir, ay, no, yo no hago nada de eso. Pero sí estás proveyendo para las cosas de la carne cuando empiezas a murmurar, a criticar, a levantar falso testimonio de tu esposo, cuando ves que hay alguna situación difícil y en vez de venir a escudriñar la palabra y hacer un estudio de cómo poder ser una hija de Dios, empiezas a hablarle a alguien y a deducir. No, es que yo creo, yo sé, mi intuición es demasiada y yo sé, yo nunca me equivoco y yo sé que mi esposo está haciendo eso. Y yo te pregunto, ¿y eso en qué te edifica? ¿En qué te lleva a algo provechoso? ¿Te lleva a algo provechoso acaso? No, ¿verdad? No te lleva a nada provechoso. Entonces, no proveas para los deseos de la carne, a proveer para tu ego, tu soberbia, sino que vas a ir a la palabra de Dios. Y entonces ahí vas a encontrar que Dios tiene planes de bien, que Dios ama los matrimonios, que Dios es un Dios restaurador, que Dios quiere que los matrimonios sean de una forma donde la mujer sea obediente, suave, respetuosa, con un corazón limpio. Y entonces empiezo a proveer para el espíritu. Entonces esa es la parte que tú tienes que proveer para el espíritu y no para la carne. Y en tercer lugar es orar en todo tiempo, lectura de la palabra y ayuno. En Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en Marcos 14, 38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y en Primera de Tesalonicenses 5:17 dice que nosotros debemos orar sin cesar.
Entonces, estas 3 cosas te van a poder llevar a vivir en el Espíritu. Cuando tú empiezas a vivir una vida en el Espíritu, tu vida empieza a ser restaurada y empiezas a ser una nueva mujer que transmite paz. Cuando una persona transmite paz, cuando una persona empieza a vivir la palabra, va a reflejar el carácter de Cristo. Y quien refleje el carácter de Cristo va a ser como un imán para su familia. Y entonces ahí sucede la restauración, ahí se cumple que por tu conducta vas a dar un buen testimonio a tu esposo. Y entonces el Espíritu Santo va a redarguir a tu esposo. Sin tus palabras, sin tus quejas, sin tus manipulaciones, no, a través de que tú en tu lugar secreto le pediste a Dios que te ayudara a mortificar las cosas de la carne. Porque sabes y reconoces que fue el pecado que destruyó todo lo que nosotras teníamos y que si no paramos va a seguir destruyéndonos. Ya hizo estragos con el matrimonio. Ahora va a ir a hacer Satanás. Ya hizo estragos porque nosotras le dimos permiso. Ya destruyó el matrimonio. Ahora va con cada uno de nosotros. Bien dice, ¿no? Divide y vencerás. Y creo que es el lema de Satanás. Divídelos y luego atácalos. Y luego va sobre cada uno de tus hijos. Y por eso luego tenemos hijos viviendo en adicciones, drogadicción, en una vida de robo, de adulterio también, de vidas vacías, ansiedades, depresiones. Y yo digo, ¿por qué, Señor, si soy tu hija? Pero consentiste tanto el pecado que ya está debilitando, ya vio que estás débil y ya vino a matarte. Y a matar empezó a destruir. Ya mató el matrimonio y ahora va cada integrante. Y entonces por eso es que nosotros debemos hacer morir a la carne. Acuérdate, cuando tú te abstienes de los deseos de la carne, cuando tú te vistes del Señor Jesucristo y no provees para los deseos de la carne, y cuando tomas las armas, ayuno, oración y lectura de la palabra. Yo espero que esta enseñanza te haya quedado bien clara porque es parte, es clave de tu restauración personal y de la restauración de tu familia. Creo que estás aquí por algo importante, pero antes de eso, estás aquí para la restauración de tu familia. Y vamos a terminar con una oración. Yo te agradezco porque estás aquí siguiéndonos, acompañándonos con estas enseñanzas y vamos avanzando y vamos a terminar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú nos has permitido conocer cuál es nuestro enemigo, Señor. Nuestro enemigo 1, nuestro enemigo 2, Señor. El enemigo 1, que es nuestra propia carne, nuestros propios deseos. Y el enemigo 2, Señor, que es Satanás, que vino a matarnos, a robarnos y a destruirnos, Señor. Y que en algún tiempo le dimos ese permiso de poder destruir y acabar lo poco que quedaba. Lo que yo empecé a destruir, Señor, vino Satanás a acabarlo, de demoler. Hoy te pido, Señor, que tú nos ayudes para que nosotros nos podamos abstener de nuestros deseos carnales y comencemos a vivir en el Espíritu, Señor. Hoy te suplicamos, Padre Celestial, para que la palabra tuya se pueda cumplir en mi vida, Padre bendito. Cuando yo digo que ninguna condenación hay para mí, porque estoy en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a vivir la palabra, que no sea solamente hablada, Señor, sino que sea vivida tu palabra, que yo sea una persona que vive conforme al Espíritu y que no vivo conforme a la carne. Hoy te pido por cada uno de mis hermanos que están escuchando, Señor, ayúdalos a mortificar su carne, bendito Dios, a mortificar ese Amalek, Padre Celestial, ese Acán, Padre Celestial, que hemos dejado vivir, esos pecados que hemos consentido, Señor, porque también al consentir al pecado nos volvemos Jezabeles, Señor, que toleran el pecado, Señor, y que cuando estemos delante de tu presencia, tú nos vas a decir, no tolero esa Jezabel que hay en ti, porque toleras el pecado. No, Señor, no queremos llegar ante tu presencia así, queremos llegar ante tu presencia, que tú nos digas que somos bienvenidos a tu morada eterna, Padre Celestial. Hoy te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Los damos gracias y les esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.